La cultura del libro no va a desaparecer. Primero por la superioridad tecnológica del libro, como ha dicho Gabriel Said, es insuperable tecnológicamente, por el tipo de prácticas reflexivas que permite la lectura de libros. En segundo lugar, no va a desaparecer y además va a seguir siendo el corazón, el centro de mayor vitalidad y creatividad de la vida pública. Pero hay una tercera parte del mundo que no lee, que no quiere leer y que no va a leer, y eso tampoco es grave. Lo que sí importa, en cambio, porque decide mucho de la parte, es una pedagogía que casi evita los libros y que cada vez más trata de enseñar con libros que parezcan no ser libros sino otra cosa. Esas dos mediaciones, etcétera. Entonces, si un librero tradicional podía tener una tasa de ganancia de 4%, rotación lenta, venta de los libros en 3, 4 o 5 años, tirajes cortos, etcétera, la nueva industria que necesita tasas de ganancias de 15%, de 20% y en ocasiones de 30%, necesita tirajes mucho mayores y una venta mucho más rápida. Y eso significa concentrarse en los lectores ocasionales, significa que hace falta publicar libros fáciles que puedan llegar al conjunto del público, utilizar todo el aparato multimedia para dar existencia a un Star System, digamos, para garantizar esa venta rápida de novedades que se dejan en consignación, tirajes altísimos, lo saben ustedes, que convierten a las librerías en almacenes de saldos y novedades, donde las novedades, que sí aumenta, y es algo que me importa por la calidad de la vida pública, es la distancia entre el pequeño grupo de lectores habituales, que conoce las pequeñas editoriales, que tiene los contactos en el mundo para saber dónde se está produciendo algo interesante, y la mayoría de lectores ocasionales sin formación y sin recursos de crítica que están viviendo en un mundo del libro distinto. Y lo mejor y lo más interesante que se publique va a tener muy poca visibilidad. Escolar, los números son aterradores, el 50% de los libros en mercado son para la educación básica, si incluimos los libros de texto gratuitos, el 80% de los libros que se producen en el país son para educación básica. Si incluimos los textos universitarios y los libros publicados para la educación superior, el 89% de los libros son para estudio. Queda únicamente un 10%, de ese 10%, la mitad son autoayuda, superación y espiritualidad. Creo que no, el futuro no es tan pesimista como algunos de estos números dicen, sobrevivirá el libro, seguirá siendo la parte de mayor vitalidad en la vida pública, pero algo hay que hacer sin duda para actuar sobre las mediaciones. Orientar la carrera de literatura, dice él, a la edición de libros y revistas. Revisemos los currícula de las carreras de literatura. Veremos que existen clases sobre autores, corrientes, tendencias, pero estoy absolutamente cierta que la gama de oficios que supone la factura de un libro no está en la currícula. Sientes, primero fue algo caótico su formación, pero tampoco están tan mal. Lo que ocurre es que necesitamos una evaluación, sí, de un festejo casi sagrado. Todo mundo, realmente era un parto, era un nacimiento. Las cosas en ese tiempo, y no quiero ser sentimental, pero las cosas en ese tiempo no se hacían en serie, sino en serio. Entonces, el reciclado posibilita muchas cosas a nivel teórico y a nivel social. Eso lo aprendí a decir trabajando con Sarita Cartonera, una editorial limeña inspirada en una iniciativa argentina que junto a uno siempre interpreta al escuchar, ¿no? Eso es una gran lección de lo que se llama respuesta del lector, ¿no? Reader Response Theory. Y es mucho más sutil que lo que han escrito Iser y otros teóricos, porque los niveles y las capas de filtros y de interpretación se multiplican, y no solamente recibiendo. Entonces la diferencia entre esos dos polos se diluye. Eso es, como digo, la desconstrucción. Y tapas de libros con cartón y con otros materiales, mientras la gente escucha un buen cuento, una excelente historia, un difícil texto oralmente. Y eso simula una linda tradición caribeña hispana de las fábricas de tabaco. Reciclamos
tradiciones latinoamericanas, incluyendo las nuevas de las cartoneras, para enganchar al futuro lector o al resistente lector a participar en la creación de un texto, sabiendo que todo texto es una variante de otros. No hay buen escritor que no sepa que está tomando prestados, no elementos, sino robando elementos de otros grandes escritores o de elementos folclóricos, etc. Que el encanto de la lectoescritura es una cosa reducida a una capa superior de las sociedades en cuanto a recursos. Pero también sabemos que los niveles de lectoescritura determinan o por lo menos pronostican, son los mejores indicadores todavía de niveles de pobreza, violencia, enfermedades, etc. Perecer. Lo que yo creo es que para publicar sin perecer hay que ayudarle al libro. Hay que ayudarle al libro, de nuevo, en este aspecto, pues sí, son más empresarios editoriales, más empresarios culturales, personas que vean las oportunidades que hay. Respondo a esta pregunta diciendo, claro. Competir la televisión y los libros. En Francia, en España, en Inglaterra se ve tanta televisión como aquí. Son cosas distintas, sirve para propósitos distintos y un medio de comunicación no tiene por qué sustituir a otro. Pero en la esfera pública del libro en papel. El libro en papel, por una parte, tiene un lugar cada vez más marginal, incluso en la educación, en la medida en que está siendo desplazado por otros medios de comunicación, pero de otro lado también el libro comienza a estar situado como nunca antes dentro de la industria del espectáculo. Y los autores, ¿sí?, son estrellas, ¿sí?, y aparecer, y entonces el libro ya está cumpliendo con otra función, cuando es el de un autor famoso, al que uno se encuentra en una revista de chismes o al que uno ve en un programa de televisión, sí, y estar cerca y tocar a Gabo García Márquez ya tiene una cosa de prestigio que es casi, yo qué sé, como tocar a alguna actriz famosa. Entonces ha cambiado el lugar de los libros, son parte. Los principales problemas es asociar, y si se fusionaran cultura y educación sería uno de los resultados, asociar la lectura a la educación y promover el libro y la lectura porque uno se va a educar. No, ese no, también para educarse uno lee, pero uno lee por otros motivos, por otras razones, para otras cosas, y promover la lectura, por ejemplo, como un recurso, un motivo, una vía para triunfar en la vida, es completamente equivocado, no sirve para eso. Para tener éxito tampoco sirve para eso, para educarse a lo mejor, pero no se trata. La mayoría de nosotros hemos aprendido si no a leer, pues a desarrollar ciertos gustos, especialmente entre las familias que no tengan quizás mucha cultura de leer fuera no. Autores y ayudar a los libros, el camino está en la crítica. Y creo que hemos sido, por muchos años ya en México, demasiado condescendientes. Habría que estudiar también por qué. Pero más que estudiar por qué, habría que hacer cosas, ¿no? Que haya nuevas generaciones de críticos que sean serios, objetivos y también implacables para señalar lo que vale y lo que no vale.